El Señor no permite que su devoto sea humillado. En Bengala vivía un devoto llamado Madhavadasa, quien cuando su esposa murió se dio cuenta de que había perdido su grija, su hogar, pues su grija Lashmi, la diosa de su hogar, ya no existía. Entonces regaló todas sus riquezas a los pobres. Se puso una túnica de tela de jerúa y vagó solo como peregrino hasta el templo de Jagannatha. Allí hizo tales penitencias que la imagen de concreto pronto se volvió la realidad abstracta, y la realidad abstracta se convirtió en una visión perpetua. Él perdió todo sentido de tiempo y espacio, de conciencia y de inconsciencia. Entonces el Señor, como Subhadra, en su aspecto de Shakti, se acercó y colocó delante de él el plato de oro usado por los sacerdotes para poner los alimentos delante de Jagannatha en el altar. Cuando Madhavadasa despertó de su arrobamiento, vio el plato de oro con una gran porción deliciosa de comida. Comió hasta saciarse y regresó al paraíso interno que había dejado por un momento. Mientras tanto, el plato había sido reportado perdido, presumiblemente robado, y fue descubierto a la orilla del mar, cerca de Madhavadasa, a quien unos policías detuvieron enseguida y llevaron a la cárcel. Fue golpeado sin piedad, mas parecía que no le importaba nada. Esa noche el sacerdote principal tuvo un sueño en el cual Jagannatha le pidió no trajera más comida para el Señor en el templo, pues le dijo: «Tú me traes comida y cuando me la como me empiezan a golpear». Este se percató entonces de que era un juego del Señor para demostrar la devoción de Madhavadasa y enseñarles a los demás la verdadera naturaleza de la devoción. A algunos eruditos pandit de Puri no les agradó ver esta repentina fama de un bengalí, así que llamaron a Madhavadasa ante sí y lo retaron a un duelo intelectual. Madhavadasa no era un pandit de ese tipo. Él había estudiado los Shastras solamente como un bastón para ayudarse a caminar, como una guía para la acción, no como un palo para pegarles a los demás. De manera que aceptó la derrota aún antes de que comenzara la lid y firmó una declaración a tal efecto, que el líder de los pandit aceptó feliz porque Madhavadasa tenía una reputación de erudición que realmente pasmaba. El pandit corrió a Kasi con esa muestra de victoria, la agitó delante de una asamblea de eruditos y demandó que todos le rindieran homenaje a él como superior de Madhavadasa. Pero el Señor no permite que su devoto sea humillado. Cuando desplegaron la declaración escrita y la leyeron, todos quedaron asombrados de ver que decía que Madhavadasa había obtenido la victoria y el pandit había firmado abajo reconociendo su propia derrota. El Señor no se queda en silencio cuando su devoto es insultado o agraviado.